asumo que pequé de ingenua. Y es que en medio de la contingencia en que nos encontramos, me parecía que una propuesta para que desde el Congreso del Estado se autorice reorientar una parte del crédito concedido al gobierno estatal y aplicar esos recursos en lo que urgentemente se ocupa para enfrentar el coronavirus, habría de tener el respaldo unánime de las y los diputados locales. Pues no fue así. 8 legisladores de la bancada morenista en el Congreso se opusieron a tal medida. Qué difícil concebir esa actitud alejada de intereses político-partidistas y a favor del pueblo que dicen representar. Porque el pueblo es el argumento, o al paso que vamos, no faltan motivos para considerar que en lugar de argumento, el pueblo es el pretexto, es el discurso. Y es que quizá valga la pena contextualizar el deterioro al que muchos de sus representantes han llevado a Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, surge como eso, un movimiento que, entre las virtudes de su diseño, puede anotarse el hecho que no nace como partido político de entrada, no tiene que asumir la carga negativa que en automático reciben los partidos. Presentó como figura principal a una persona con indiscutible liderazgo. Fortaleció a ese personaje como el único capaz de combatir todo lo malo y a todos los malos de la historia del país. Logró presentar esa propuesta como la esperanza de México y en la que los más pobres, los más desprotegidos de la patria se veían reflejados. El objetivo nunca se perdió de vista y tras su conquista se fueron sumando aparentes derrotas que en sí mismas fueron construyendo la victoria que llegó el 1 de julio del 2018. Conforme se acumulaban escándalos y desatinos en la conducción del país y se cometían tropiezos en la política de comunicación que no lograron que alcances importantes permearan en la conciencia colectiva, muchos y muchas quemaron sus naves en querencias partidistas y se subieron al barco de Morena. Hubo quienes no tuvieron necesidad de cortar lazos con ningún partido político porque no militaban en uno, pero sí simpatizaban con la causa y el objetivo: sacar a los corruptos del poder y llegar como parte de una corriente que vendría a transformar a México. Llegado el momento, Morena se constituye en partido político. Las leyes electorales así lo exigían. Su militancia se fue incrementando, pero nunca más que las simpatías que despertaba el movimiento y particularmente el personaje que lo representa. Los espacios para competir se fueron llenando. En muchos de los casos, las candidaturas se aceptaron como un acto de solidaridad para con la causa y también no fueron pocas las personas que, con candidatura en la boleta, no concebían que el voto popular fuera a favorecerles. En muchos casos, los propios candidatos y candidatas fueron los primeros sorprendidos con el resultado del tsunami, que de pronto los sentó en una curul, en una regiduría o en alguna alcaldía. Ejemplos de los desatinos, de la improvisación y la falta de oficio se cuentan por montón a lo largo y ancho del país. El partido Morena como tal se ha visto envuelto en una serie de luchas internas que incluso han ocupado del llamado de atención desde el púlpito presidencial de parte de su líder mayor. Los errores desde el poder que ejercen en diversas demarcaciones y la profunda fricción entre los integrantes de su dirigencia nacional ubican actualmente a Morena en franca pérdida de seguidores y simpatías. Soy Soledad Durazo, gracias.